Bueno, y para acabar el bloque de esta mañana vamos a hablar un poco de concusión cerebral. Claro que en las charlas anteriores pues se ha tocado mucho el tema, entonces no voy a profundizar mucho, pero sí de pronto a dejar claros ciertos conceptos en cuanto a esto, que es la concusión cerebral. Vamos a ver el primer video. Bueno, en este caso, dos personas que ahí peleando tuvieron un trauma, ¿cierto? A alguien le queda la duda que de pronto eso no haya sido un trauma grave, severo, no, ¿cierto? Fue algo como más leve, pero sí vemos los dos quedaron en el piso. Después por allá en otro video uno ve que se recuperan, que están tranquilos, como si nada, ahí más o menos van viendo cuál es la idea de esto. En el trauma encefalocraniano en general ya hemos visto que en Estados Unidos, las estadísticas de Estados Unidos, la principal causa son los accidentes de tránsito, ¿cierto? Obviamente hay otros. Y si vemos esto, 2.5 millones por año sufren TEC, de los cuales Andrés ya lo había dicho, la mayoría son leves. ¿Listo? Accidente de tránsito, la mayoría. Pero entonces, ¿por qué hablamos de TEC leve y de concusión cerebral? Es porque en la literatura tienden a unir estos dos términos, concusión y TEC leve. Cuando uno busca, por ejemplo, las guías del ATLS, que hasta hace poco, antes de la 9ª edición, para ellos el TEC leve era 15 a 14, ya en las nuevas, las últimas, aparece de 15 a 13, listo, para que tengan eso pendiente, pero igual eso puede variar dependiendo de las publicaciones. Ellos enmarcan la concusión en el capítulo del manejo de TEC leve, si ustedes revisan, por ejemplo, esas guías. Y para ellos, ¿qué es esto? De 13 a 15 el Glasgow, historia de desorientación, amnesia o pérdida de conciencia transitoria en un paciente que habla. O sea, es un paciente que tiene unos síntomas transitorios y luego tiende a recuperarse, al parecer sin mayores complicaciones. Les pongo la parte del Glasgow abajo, es porque les decía que hay publicaciones en las que toman el TEC leve de 15 a 14 y ya ponen ese valor de 13 en moderado. ¿Por qué? Porque hay un grupo de pacientes, un subgrupo, que aunque tenga 13, tienden a comportarse más como el TEC no leve, sino ya moderado. Y hasta 1.3% de estos pueden requerir cirugía. ¿Listo? Vemos esta ranita. Si la vemos ahí, se llama Phyllobates terribilis. Es una ranita que está aquí en Colombia, ¿cierto? En el Pacífico, y también es conocida como la rana dorada venenosa. ¿Por qué se las pongo? Porque es muy chiquitica, ¿cierto? Y vamos es a algo, no hay enemigo pequeño. En ocasiones creemos que por ser un TEC leve, el paciente está bien, vaya para la casa y somos, o podemos ser de pronto un poquito olímpicos. Pues no, vean esta ranita, el tamaño, ¿cierto? Chiquitica. Y un gramito del veneno de esta ranita puede matar, describen, hasta 15.000 seres humanos. Eso es un montón de gente. Pues vamos a lo mismo. Puede que estos TEC leves, solamente el 3%, un poco menos, se lleguen a deteriorar, pero uno no sabe cuál de esos se le va a deteriorar a usted, y cómo vamos a quedar, ¿cierto? Mandándole un TEC leve para la casa que después se va a complicar. Entonces, por eso hay que abrir un poco el ojo ante este tipo de patologías y saber qué vamos a hacer. Que el día de mañana se complicó, pues tenemos argumentos de que hicimos un manejo adecuado. Aquí vemos, pues, los que reconocen de pronto esta imagen y les gusta el fútbol, ese es el niño Torres, que también tuvo una concusión o un trauma leve, pero ahí mostramos como las imágenes de lo que ocurrió. Si ustedes vieron, parecía como una convulsión, pues ahí todo el mundo se asustó mucho. Pues es para ver qué es esto, es una disfunción cerebral. Pero a pesar de ser una disfunción cerebral casi que generalizada, también tiene los mecanismos típicos de un trauma cualquiera: aceleración, desaceleración, trauma directo, contragolpe, todas estas cositas, pero vemos que hay algo mucho más allá en toda la neurona. ¿En dónde? En los axones, y encontramos disrupción de neurofilamentos, hay edema, alteraciones en la conducción de neurotransmisores y sobre todo excitatorios, hay aumento de radicales libres, hay un montón de cambios, aparte de ese trauma directo, que pueden causar no solo una disfunción en el momento del golpe, sino posterior, y ahí es donde va una de las teorías, que es la transmisión del impacto de ciertos, digamos, sustancias a través de los vasos sanguíneos, que producen una disfunción generalizada, pero vemos que en estos casos los pacientes tienden a recuperarse, ¿cierto? Sin unos síntomas muy graves, pero es algo funcional.
Eso solamente es para recalcarles cómo es ese mecanismo del trauma, que tenemos un golpe directo, pero por esas capacidades viscoelásticas del cerebro y sobre las superficies rígidas que tiene la base del cráneo, ¿qué pasa? Se golpea contra las porciones anteriores o como contra esos puentes rígidos óseos y podemos, igual que en cualquier otro trauma, en este tipo de traumas, encontrar lesiones a distancia, de donde se produjo inicialmente el golpe, aparte de esto, pues que son las ondas y el efecto de vacío que se genera en el sitio del trauma. Aquí vemos otro de los factores que serían las explosiones, también los vemos en el medio, y es en estos donde más se describe la transmisión de energía a través de los vasos sanguíneos. No somos ajenos a este tipo de realidades. Pero cuando vemos entonces un poquito más allá de simplemente describirlo como un trauma encefalocraneano leve, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es eso característico que vemos en estas conclusiones? La confusión y la amnesia. Y ya había dicho Andrés que la alteración de la conciencia no es, digamos, un sine qua non de que tiene que estar, no, puede, como no podría estarlo, pero sí la confusión y la amnesia. Y otros síntomas varios que pueden estar desde el momento del trauma hasta, digamos, horas a días después, que serían cefalea, vértigo, a muchos de pronto les ha tocado en la consulta, náuseas, vómito, alteraciones en las funciones mentales superiores, el que dice que no se concentra bien, que está un poquito deprimido, que no puede dormir bien, todo esto es producto de esto. Entonces, hay ya publicaciones un poco más específicas al respecto que denominan concusión cerebral no solo al TEC leve, sino a este tipo de manifestaciones que tenemos en un trauma leve. ¿Por qué les pongo esto? Si ustedes miran, no recientemente, de pronto lo manejan ustedes más que nosotros, hay una clasificación del TEC leve, clasificación entre comillas en que nos lo ponen TEC leve, de riesgo moderado o riesgo alto, pero entonces uno dice, ¿qué es eso de TEC leve, riesgo moderado, alto? Es como un poco ambiguo, pues es de riesgo moderado o alto, pero para esto, alto riesgo de neurointervención, o sea, un paciente que a pesar de tener un TEC leve podría requerir una cirugía, y aquel que tiene un riesgo, no, que tiene una posibilidad grande de que le realicemos una neuroimagen. ¿Y esto a qué va? Pues digamos también a lo que aparece abajo, a la última edición del ATLS, que nos lo pone como clasificación y como algoritmo, pero independiente de las imágenes, recuerden esto, siempre la realización de una tomografía nunca nos debería dilatar la remisión de un paciente. Ay, que es que yo aquí lo tengo y es que le voy a hacer la neuroimagen. No, mándelo a un sitio donde lo puedan atender si usted cree que puede tener una lesión susceptible de manejo quirúrgico. Nunca se les olvide eso. ¿Y qué sería una concusión complicada? Aquella que se asocia a esto, a contusiones cerebrales. Entonces vemos ya dos términos, concusión y contusión cerebral, que son esas áreas inicialmente de isquemia, edema, que pueden sangrar, que pueden confluir, que pueden producir grandes hematomas, y por eso estas lesiones, como ya se había dicho, requieren muchas veces controles tomográficos en el tiempo, porque pueden aumentar en el lapso de horas. Vamos a mirar un poco más. Cuando vemos a quién realizarle tomografía, hay muchas reglas, Nexus, NOC, las que ustedes quieran, montones, son montones. Todas son sensibles, no son específicas. Esta es la más sensible de todas, pero sensible es porque si ustedes la ven, prácticamente a todo el que llegue hay que hacerle una tomografía. El que tenga cefalea, ¿cierto? No ponen tiempo. El que vomita, cualquiera puede vomitar. Mayor de 60 años, que esté bajo el efecto de sustancias o alcohol, el que tenga algún grado de amnesia anterógrada o retrógrada, cualquiera, perdón, convulsiones persistentes o trauma visible sobre la clavícula, ponen ellos, o sea, cualquiera va ahí. Es la más sensible de todas, no hay una que se utilice por encima de las otras, pueden usar cualquiera, pero esta, pues vuelvo y les digo, la que más mete ahí en ese fondo de saco. Y esta es una de las tablitas, ya el doctor Andrés Toro lo nombraba muy bien, a quién hay que hacerle tomografía o no, y es allá donde va esa clasificación o ese cambio. ¿Cuáles son de alto y moderado riesgo? Casi que si ustedes ven, son a los que hay que realizarles una neuroimagen para descartarle una lesión mucho mayor. Y esto se resume casi que en esto. El que tenga, ya lo dijo Andrés, un Glasgow bajo por más de 2 horas, el que tenga una fractura de la base de cráneo, 2 vómitos o más de 65 años. Cuando vemos eso de fractura de la base de cráneo, ustedes dirán, hombre, si no le hemos hecho la neuroimagen, ¿cómo estamos hablando ya de fractura de la base de cráneo? Pues ahí está, ya lo hemos visto. Ahí abajo está el signo de Buckley y también pues la lesión, la fracturita que estamos viendo ahí, y la rinoliquia, solamente por clínica, no tienen que hacer la neuroimagen para
sospecharla. Vemos aquí esta otra. Explique. Muy similar al anterior, al que les mostraba pues del niño Torres, ¿cierto? Todo el mundo se alarmó en un comienzo, los, digamos, cuidados básicos, se recuperó, ya seguimos con la historia, y aquí vemos nuevamente cómo es el manejo del TEC leve, a quién habría que hospitalizar, casi que el doctor Andrés ya nos dijo absolutamente todos estos criterios, cuando no hay tomografía, cuando está normal, cuando hay un trauma penetrante, cuando hay un estado de conciencia que se va deteriorando en el tiempo. Ojo con el paciente bajo el efecto de sustancias, por más borrachito que uno cree que esté, sospéchenle siempre alguna otra cosa, no le echen la culpa al traguito, ¿listo? Es como de lo grande aquí que les puedo resaltar, pero también hablan a quién vamos a mandar para la casa, porque es que el problema, cuando es un trauma severo, todo el mundo sabe qué hacer, pero cuando es leve, ¿qué hacemos? ¿Cuándo lo mandamos para la casa, por ejemplo? Mucho cuidado, pacientes asintomáticos que estén alertas, sin déficit neurológico y que ya hayan cumplido un periodo de observación. Cuando vemos las guías de la ATLS no nos dicen tiempo, pero en las previas decían que de 4 a 6 horas, uno muchas veces por generalizar dice que 6 horas, pero ojo, siempre que les vayamos a dar de alta con unas instrucciones muy claras y no al mismo paciente, que haya una persona adicional que entienda y que ojalá se lleve esas instrucciones por escrito. ¿Listo? Por 24 horitas. Estos son, digamos, score o tablas que se han inventado para definir, ¿cierto? Quién tiene una concusión como más grave que la otra, quién puede retornar rápidamente a sus actividades o no, o a sus actividades deportivas. Pues se ha visto que cuando a uno le hacen un estudio de estos o un score basal, tiene una concusión y se lo vuelven a repetir, obviamente sale mucho más malo después de la concusión, pero el problema es que no es muy útil para definir qué pacientes, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de deportistas, por lo que estábamos viendo, pueden retornar más rápido a sus actividades deportivas. No, están los scores, se usan, hay varios, pero no están validados. Pero aún así, pues son una herramienta de muchas cosas que debemos usar para definir estos pacientes. Resonancia, son lesiones que no son muy evidentes en la tomografía, a no ser que tengan ciertos sangrados o contusiones, pero no tenemos una indicación de realizarla, a no ser que sea un paciente que tiene un deterioro grave, que sospechemos alguna otra lesión, que uno diga, vean, así hay que estudiarle fosa posterior, tallo cerebral. De resto no tendría ninguna indicación, recordando que la resonancia puede ser buena para ver ciertos sangrados, pero muy mala para mirar la hemorragia subaracnoidea. Y en estos podemos encontrar una tomografía normal. Hacemos una resonancia posterior 30%, pueden ser anormales, pero en la mayoría de esas no nos van a cambiar la conducta inicial. Entonces, ¿para qué pedirla? No tendría ahí como mucha cabida. Biomarcadores, estos dos, NSE, Non-Specific Enolase, y el S100, no muy usadas. Podríamos pedir la tau sérica, que puede estar elevada desde la primera horita hasta las 6 horas del golpe, pues del trauma, pero no son de rutina, así que no vayan a pedir eso para un paciente que se va a recuperar rápidamente y que el manejo van a ser los cuidados básicos, los cuidados generales. Tomografía de control, ya la doctora Cristina lo decía, son muy poquitos los que se van a complicar, por eso no estaría indicado, a no ser que ya nos decía que tengan deterioro, que estén anticoagulados, que tengan una tomografía inicial ya muy feíta, y que el paciente esté muy confuso. De lo contrario, no sería necesario y antes por el contrario sería irradiarlo. Esto es una imagen que vemos mucho en el contexto de pronto les ha tocado en el contexto de un paciente con TEC leve y es la hemorragia subaracnoidea que está aquí asociada. Si ustedes ven no tiene un patrón de pronto pues, de difícil, pero cisternal o con sangrado intraventricular, no. Esto aquí está muy cortical, solamente en este pedacito y muchas veces las personas se asustan porque la lectura de un radiólogo ¿qué es? Hemorragia subaracnoidea. Todos se asustan, ¿no? Valoración por neurocirugía. Se ha visto que cuando estos hallazgos, una hemorragia subaracnoidea traumática, se asocian a un Glasgow por encima de 13, son muy benignas, con unos estudios, con una casuística muy grande de muchos pacientes, así que no deberían tener problema. Obviamente los cuidados normales de un trauma encefalocraneal. La pregunta grande entonces en estos pacientes es, si trabaja, ¿cuándo retornará al trabajo? Y si es deportista, ¿cuándo puede retomar la actividad deportiva? Se dice que para empezar a trabajar, si usted tuvo un TEC leve con una concusión, con las características que le digo,
24 horas y para el trabajo sería lo ideal. Hay estudios en los que se han dado tiempos de 5 días, una semana, y no se ha visto que sea más beneficioso que dejarlo un solito día. Lo ideal es reintegrarlo rápido a sus labores, sobre todo porque hay pacientes que detrás de esto pueden tener ganancias ocasionales o secundarias. Por eso lo ideal es tratarlos de reintegrar rápidamente, porque si no, todos esos síntomas de mareo, vértigo, vómito, van a ser mucho más difíciles de manejar. Es más, dan manejo general y esos pacientes nunca se alivian. Reintegrarlo rápido. ¿Cuál es el problema con los deportistas? Y sobre todo por estas cositas, el síndrome del segundo impacto, la demencia, ¿cierto?, por asociada al deporte, la demencia pugilística, son pacientes que no hay unas guías claras con unos estudios que las avalen, pero las guías existen. Hay varias, las últimas, si no estoy mal, son del 2006, pero no hay un consenso claro en cómo debería ser ese reintegro a la actividad deportiva. Lo que sí se sabe es que por lo menos no deberían ingresar el mismo día del trauma a sus actividades deportivas o pueden demorarse más tiempo, pero si todavía tienen síntomas, no pueden nuevamente ingresar. Listo, cualquier deporte, y mucho más si es de impacto. Tienen que evitarlo. Lo que se está postulando es que se hagan unos esquemas de reintegro a la actividad deportiva gradual en los que empiecen con una actividad leve. Si el paciente tolera la actividad leve, puede aumentar un grado de actividad moderado, pero si vuelve nuevamente a presentar síntomas, vuelve a la actividad leve. ¿Hasta cuándo? Hasta que vaya escalando y vaya tolerando la actividad. En ocasiones, por generalizar, decimos que estos pacientes no deberían tener golpes o traumas grandes nuevamente, o leves, entre el primero y el tercer mes, pero vuelvo y les digo, no está estandarizado, está escrito, no hay unos estudios muy serios, pero lo que deberíamos hacer es enfocarlo a que estos pacientes no vuelvan a tener un golpe rápidamente, porque sí se ha visto que una vez tenga un paciente de estos una concusión, rápidamente va a tener una nueva concusión, y eso es lo que nos va a llevar a este tipo de problemas. Eso era lo que tenía para hablarles del TEC leve. Muchas gracias.